Hola, bienvenidos al canal de Lula y Tutti, el canal de las manualidades, el scrapbooking. Hoy les traigo una hermosa libreta de viaje. La idea es que utilicemos esta libreta para nuestros viajes y documentemos esos grandes momentos. En la cajita de información les dejé el diseño que realicé. Fueron con imágenes alusivos a las mariposas y los tucanes que están en el Amazonas, entonces para que puedan realizar este lindo proyecto. Las medidas de la libreta que hoy vamos a realizar es un tamaño de un cuarto de carta, perdón, y vamos a sacar dos portadas de 11.5 por 15 centímetros. Las hojas tienen una medida de 10.5 por 14 centímetros para que puedan realizar este proyecto. Entonces vamos a empezar precisamente organizando nuestros cartones para que podamos realizar este hermoso proyecto, el cual tiene como función poder documentar los viajes que realicemos. Vamos a incluir páginas de notas, pero también unas páginas con hojas de scrapbooking de la colección Amazonía, para que así podamos agregar no solo las vivencias y el día a día de nuestro diario de viaje, sino también agregar fotos y todos los elementos que consideremos hacen parte de este hermoso proyecto. Entonces, como les decía, vamos a sacar dos portadas, dos cartones para la portada y la contraportada, que van a medir 11.5 por 15 centímetros. Lo que hago es marcarlo en el cartón para poder tener la medida exacta. En este video lo voy a hacer a mano para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo se realiza simplemente con una regla y un bisturí. Pero también existen herramientas como guillotinas que nos facilitan muchísimo el cortar el cartón contracolado o cartón piedra, también como se denomina aquí en Colombia. Y esto porque a veces también cuando tenemos que cortar muchas cantidades, esto nos puede afectar nuestras manos. Bueno, la instrucción que debo dar en este punto es que primero lo hagamos con una regla metálica para poder tener un mejor corte y mayor seguridad para nosotros también. Siempre debemos acomodar el bisturí, nuestro bisturí, al lado derecho, es decir, que tengamos la regla y al lado derecho nuestro bisturí. De esta manera, la presión la vamos a hacer sobre la regla, no sobre el bisturí. Esto con el fin de evitar que tengamos de pronto accidentes, y ahí es cuando terminamos cortándonos y demás. Entonces la presión va sobre la regla, el bisturí lo pasamos suavemente las veces que sea necesario. Esto va a depender también de la cuchilla que tengamos en este momento. La mía ya está un poco desgastada, entonces demoro un poco más en realizar el respectivo corte del cartón. Pero recordemos siempre hacia la derecha para evitar la presión sobre la regla, para evitar algún tipo de accidentes. Entonces vamos a utilizar esta técnica. Como ven, tengo que pasarle muchas veces el bisturí. Ahora bien, a medida que vayamos cortando, siempre vamos girando el cartón para poder hacer los cortes. Es decir, si queda al lado izquierdo o hacia la mitad, giramos el cartón de manera tal que de esta manera siempre corte. Yo lo realice así, de esta manera, del lado derecho. Ahí ya terminé este y ahorita vamos por la mitad para poder obtener las dos partes que necesitamos. Mientras terminamos este proceso, les recuerdo suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de información para que les notifique cada vez que tengamos un nuevo video. Entonces terminamos de cortar. Les recuerdo que las hojitas internas de este proyecto las encuentran en la cajita de información, y que este es producto del equipo de diseño de Jovi Scrap, y los materiales que estamos utilizando los consiguen con Jovi Scrap en su página web joviscrap.com. Se las dejo en la cajita de información.
recordándole que soy de su equipo de diseño e invitándolos para que por favor sigan también a mis compañeros para que vean todos esos hermosos proyectos. Para que se ilustren un poquito de la colección, les voy a mostrar, ya habíamos utilizado en el video anterior algunos papeles. Quiero mostrarles un poco más de los papeles que existen en la colección para incluso escoger cuáles con los cuales vamos a forrar las portadas. La verdad, todos los papeles son muy hermosos. Es de la marca Estampería, tienen un gramaje eh, maravilloso, tienen una gran durabilidad, son papeles libres de ácido totalmente y les recuerdo, las consiguen en la tienda de Joby Scrap. Todos los materiales que estamos usando el día de hoy se consiguen con esta tienda, y este proyecto es con el fin de complementar la casita del árbol que hicimos en el proyecto anterior. La idea es que a esa casita del árbol agreguemos este diario de viaje con el cual pues iremos al lugar donde vamos a visitar y lo documentaremos, y aparte haremos un álbum de scrapbooking para agregar nuestras fotos. De antemano pido disculpas porque en algunas partes se ve mi cabeza, excúsenme por favor, pero bueno, estamos aprendiendo en este proceso. Como ven ahí, miren, no podemos hacer un corte así porque ahí es donde resulta peligroso. Entonces, miren, lo que hacemos es girar el papel o girar el cartón, lo que estemos cortando, y dejarlo siempre a nuestra mano derecha. Esto es con el fin de protegernos y que incluso sea el corte mejor. La idea mía es utilizar en la parte de atrás, en la contraportada de mi libreta, esta imagen que me parece hermosísima. Entonces lo que voy a hacer es pegarla con cinta doble cara. Esta cinta la consiguen con Johanna también y es una durabilidad, es una resistencia impresionante. No se imaginan cómo pega de bien y la cantidad de pegante que tienen. Y esto es importante porque a veces nos da mucho miedo utilizar cinta doble cara, en especial en encuadernación. Pero igual pueden utilizar eh, pegamento o cola para encuadernar. Pegamento para encuadernar, no tiene ningún problema. Entonces miren, yo pego la portada, lo que voy a hacer es asegurarme de que quede muy fija. Paso una espatulita sobre el proyecto, y lo que vamos a hacer ahorita es encuadernar. Para el efecto necesitamos cortar las esquinas del proyecto con una tijera, y es muy importante que dejemos un espaciecito de la distancia del cartón y el papel. Es decir, miren que en las esquinas del cartón yo no corto a ras, sino que dejo un pequeño espacio. ¿Esto por qué? Para que las puntas de mi encuadernación queden cubiertas y no se me vaya a quedar viendo el cartón. Es solo unos milímetros que debemos dejar. Yo aquí lo hago al ojo, pero existen unas herramientas ya en el mercado que nos permiten medir de manera más exacta ese espacio que debe quedar entre el cartón y la encuadernación. Entonces vamos a pegarlo con cinta doble cara nuevamente. Yo voy a usar la cinta, como les digo, pueden utilizar el pegamento para encuadernar. También Johanna vende este pegamento y lo usamos. Bueno, para efectos de la encuadernación siempre doblamos primero por los lados más largos. La forma correcta es doblar así contra la mesa y luego pasar la plegadera. Yo lo que hago es pasar la plegadera sobre los cantos con el fin de marcarlos. Me parece que se ve mucho más bonito el trabajo, mucho más prolijo también la terminación. Entonces recordemos, empezamos siempre por los lados más largos, los dos lados más largos, y luego hacemos los lados más cortos. Cuando estamos haciendo los lados más cortos tenemos que pasar la plegadera sobre todo por las esquinitas. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar porque mire, quedan como un pedacito de papel. Entonces yo con la uña o con la plegadera lo aprieto y ahí sí encuaderno. Si no hago esta situación, entonces ¿qué va a suceder? Que las puntas de mi proyecto van a quedar por fuera y se me va a ver, no se me va a ver tan bonito.
Entonces esto es para la encuadernación. Ya tengo entonces mis dos tapas. Lo que voy a hacer es poner la guarda de la parte delantera de mi proyecto. Lo voy a hacer es midiendo más o menos con unas marquitas el espacio o el tamaño del papel que necesito. Entonces ahí lo vamos a cortar. Bueno, continuamos entonces cortando nuestro papel para nuestras guardas del tamaño que necesitemos para las guardas. Pido disculpas por los sonidos externos. Intenté grabar el audio a una hora en donde no existiera tanto ruido, pero sin embargo se siguen escuchando los ruidos del carro y además de los gatos de la casa. Así que discúlpeme, pero es que ellos son consentidos y es cuando ellos quieran, no cuando uno necesita silencio. Bueno, entonces seguimos con nuestro proyecto. Muchas gracias por acompañarnos en este tutorial. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pegar esa guarda. Para la guarda de atrás, antes de pegar esa guarda, primero vamos a pegar una cinta. Yo escogí estas dos, esta verde y esta en un color como dorado, con el fin de hacer unos separadores para nuestro diario de viaje. Es decir, para que podamos, sin necesidad de ir revolcando todo el diario, encontrar fácil esas páginas que necesitamos. Simplemente lo que hago es pegarlo con un poco de cinta doble cara y esto además quedará reforzado cuando peguemos la guarda. Así que no hay ningún inconveniente, simplemente escogemos las cintas, pegamos con un poquito de cinta doble cara y cortamos a la medida que necesitamos. Eso con el fin, como les digo, de que sirvan como separadores de nuestro proyecto. Entonces ahí simplemente vamos a cortar el exceso, las cintas. Pueden escoger cintas más delgadas, de otros colores, de las texturas que quieran. Pero en este momento, pues las que yo tenía que salían para mi proyecto eran estas dos. ¿Listo? Además de esto, quiero ponerle a mi proyecto un resorte con el fin de que sea un poco más resistente y que cuando lo guarde en un bolso, pues él no se vaya a abrir todo. Entonces simplemente tomo la crop a dial. También pueden utilizar un punzón, un sacabocado, es decir, no necesariamente esta herramienta, sino que como yo la tengo, pues la uso. Y tomo dos eyelets, en este caso dos eyelets verdes, para que salgan y combinen con mi colección. Ahí están los eyelets. Y tomo el resorte amarillo que me compartió mi compañera Joana en su cajita creativa. Entonces lo que hago es pasar primero el resorte por el hueco que realicé y luego el eyelet. Esto con el fin de que sea el eyelet el que me apriete el resorte sin que necesidad de que yo tenga que realizar ningún tipo de nudo, sino que paso por el orificio, pongo encima el eyelet y al momento de apretarlo con la crop a dial, mi resorte va a quedar fijo. No se preocupen, ese resorte no se va a zafar de ahí porque queda sumamente apretado con el eyelet y al pasarle yo la crop a dial, él hace su trabajo correctamente. Entonces paso por la y quedo con mi resorte de mi proyecto. Y ahora sí puedo poner las guardas. Corto el exceso, claro que sí, del resorte. Y todo eso feo que se nos ve por detrás lo tapamos con la contraportada. Listo, aquí yo ya tengo, miren, mis contraportadas listas, mis guardas, perdón, y ya, ahora sí, quedaría así. Este es el relleno que tengo por ahora, pero como les digo, voy a agregar unas hojas de scrapbooking con el fin de que sirva no solo para escribir y documentar, sino también que tenga para colocar fotos. Quiero además hacer un sobre, entonces para eso lo que voy a hacer es cortar a 22 centímetros por 15 centímetros y voy a plegar a 1 centímetro, ¿sí? A 11 centímetros y ya quedaría así. Entonces ahí doblo y queda para la especie de sobre. Luego giro
y lo que hago es plegar a 1 centímetro, y para efectos de poder hacer la solapa del sobre dejo más o menos 3 centímetros. ¿Listo? Y vamos a hacer unos cortes, se los voy a marcar con el lapicero, y si no se puede ver muy bien, con posterioridad los vamos a hacer. Vamos a cortar el pedazo de la pestaña, ¿sí? Un pedacito nomás. Vamos a cortar este exceso después del segundo pliegue, esto con el fin de que me quede una pestaña, y de igual forma en la parte de arriba de la pestaña de arriba, para que me quede la solapa de mi sobre. Entonces lo que vamos a hacer es cortar los excesos para poderle dar forma al sobre. Entonces miren, para que se les quede más fácil. Miren, aquí queda ya mi sobre cerrado. Lo que hago es hacer un corte en diagonal, ¿sí? Y retiro la pestaña, es decir, desde el pliegue hasta el extremo. Ahí me había quedado en la tijera un poquito de cinta doble faz, sin embargo ya la retiro para que pueda cortar mejor. Lo bueno de estas tijeras es que son de titanio, tienen una base antiadherente, entonces es fácil retirar. Entonces cuando ustedes utilicen cinta doble cara, la recomendación es que las tijeras sean tijeras que tengan antiadherencia, para poder retirar con facilidad el exceso de cinta. Miren, entonces lo que hago es cortar simplemente para sacar una pestañita, y aquí también corto para poder que la parte de atrás que me sobra me quede como la solapa de mi sobre. Y este sobrecito se lo quiero agregar es como para por si quieren guardar. Entonces miren, al doblar ahí me di cuenta que la pestaña sobraba mucho, y que tenía que además hacer un corte en diagonal de mi pestaña del sobre, porque si no me iba a chocar al momento de encuadernar. Entonces lo que hago es un corte en diagonal para poder pulir mejor el sobre. Y así tenemos listo nuestro sobre. Con una troqueladora de círculo, lo que hago es troquelar medio círculo para hacer como una hendidura y que se entienda que es un sobre. Y queda listo mi sobrecito. Este sobre lo realicé con el fin de que si queremos guardar algún papelito, algún tiquete, algo que nos recuerde ese momento, pues lo podamos hacer. Y ya de una vez pegado, así queda nuestro sobre. Bueno, de igual forma, tomé restos de cartulina, del papel decorado, y teniendo en cuenta el alto de mi proyecto, que les recuerdo eran de 14 centímetros, entonces un alto de 14 centímetros y un ancho de 11 centímetros. En este caso tenía un pedazo de papel de un ancho de 11 centímetros y de largo de 30 centímetros. Entonces lo que hice fue doblarlo a los 14 centímetros, cortar el exceso, y me queda una solapa hacia arriba que las voy a usar. En este caso también quise utilizar como un tríptico o un acordeón para poder incluirlo. Entonces lo que hago es cortarlo del alto de mi proyecto, que son 14 centímetros, y voy a plegar de una manera muy sencilla. Voy a plegar a 11 centímetros y el resto a 10 centímetros. Y ahí ya me queda el tríptico o el acordeón, el cual lo voy a agregar. De este corté varios, hice varios, y además corté varias hojas sueltas o restos de papel de 10.5 por 14 centímetros, que es el ancho y el alto de mi papel, y quedarían incluidas entonces en la agenda. Ahorita vamos a utilizar la cinch para poder hacer los huecos de mi proyecto. Lo que hago es muy sencillo: marco la mitad de mis cartones, y la maquinita, como voy a mostrarles a continuación,
tiene una rayita que dice centro. Entonces lo que yo hago es ubicar la mitad de mi proyecto en ese centro. Mira, ahí dice centro. ¿Qué quiere decir eso? Que en el centro voy a ubicar mi proyecto, porque es un proyecto muy pequeño, y entonces al ubicarlo miro qué pines me sobran. En este caso me sobra el primero y el último. Lo que hago es deshabilitarlos y ya empezar a troquelar. Entonces voy organizando el sobre, hojitas, hojas decoradas, otras pocas hojas impresas, y así voy intercalando las diferentes hojas y parte interna de mi respectiva libreta para que nos quede así súper completa. ¿Sí? Y voy troquelando poco a poco. Recuerden, utilizando siempre el centro y simplemente bajando mi cinch. Esta parte, este sobre que sube hacia arriba, esta solapa hacia arriba, hay que tener en cuenta que no la vamos a perforar toda, solamente la mitad para precisamente poder abrir y cerrarla. Porque si la perforamos toda al momento de encuadernar, pues nos va a quedar atrapada en la encuadernación. Listo, terminando de organizar mis hojas, lo que hago empezar es a troquelarlas. Como ya les explicaba, en este caso tomé una hoja que ya tenía impresa y la doblé a la mitad para poder hacer esa marca de poder tener pues presente el, el centro de mi proyecto y así poder ir troquelando cada una de las hojas. Hay que troquelarlas por poquitos, por paquetes. La máquina no troquela todas las hojas que yo quiera incluir, ¿no? Más o menos es un aproximado de 10 a 15 hojas las que me puede llegar a troquelar, eso sí dependiendo también del gramaje de mi papel. Entonces miren, aquí yo sigo acomodando para troquelar. Aquí mire como lo que yo les decía, no puedo troquelarla así. Es más, me toca hacer un pequeño corte porque al estar tan parejo, el resorte, el anillo, el guairo, bueno, como lo quieran llamar, me incomoda. Lo que hice simplemente se me olvidaba decirles, cogí un guairo de 10 orificios, que es los orificios que tiene mi libreta, y lo que hago es incluir primero las hojas de mi libreta. No empezamos con las portadas, sino con las hojas. Y de una vez intercalando con los respectivos papeles decorados. Una vez ya termino de incluir todos los papeles, ahora sí voy con las guardas, con las portadas. Entonces incluyo primero la portada y la contraportada la meto o la incluyo mirándose una con otra. Miren, si ven que el tigre se ve el guepardo se ve con la parte del frontal de mi proyecto, y lo que hago es girar hacia atrás según el espesor de mi anillo. En este caso yo utilicé un anillo de 1 pulgada, entonces lo que hago es acomodar la máquina a 1 pulgada y no bajo todo, sino hasta la mitad. Y lo que hago es irlo girando hasta que se me cierra del todo el proyecto. Si yo veo que ya en esa medida no me cuadra, lo que hago es bajar un poco más la medida y empezar a girar. ¿Esto con qué fin? Porque no bajamos todo de una, porque se nos deformaría el anillo. Aquí lo que hice fue simplemente una de las hojas, luego de troquelarlas, le abrí los huequitos con una tijera, o sea, la troquelé con la cinch, pero le abrí un poco más los huequitos, esto con el fin de poder poner y retirar las veces que quiera yo el papel, en el caso pues de que yo quiera cambiar de posición. Ahora lo que voy a hacer es algo muy sencillo para la portada. Voy a utilizar la creme pastel color dorado y el stencil de Amazonía, porque quiero darle un poco de realce. El papel es hermoso por sí solo, pero quiero pues que resalte un poquito de una manera muy simple, pero también muy linda. Entonces creo que esta es la mejor forma, el creme pastel, muy sencillo.
simplemente lo aplicamos sobre el stencil y después lo dejamos secar. Eso no tiene ninguna ciencia y a pesar de ser de mixed media, en este caso sí intenté hacer un poco algo más sencillo porque la idea es que sea una libreta de viaje, entonces que sea fácil de transportar. Le agregué como toque un adorno para poner en el guairo y utilicé uno de los diecast de la colección que creo que a veces dejamos muy de lado en el tema del mixed media la utilización de los diecasts y me pareció que este diecast quedaba hermoso y agregué este producto de Drops Gels, unas drops, unas perlitas, pero lo que me gustan esas perlitas es que dan un efecto de agua. Y así es que terminamos nuestro proyecto, agregué algunos diecasts dentro de la agenda, delante de la libreta, no puse muchos para no abultar muchísimo más. Miren, ahí tenemos las solapas que se abren y se cierran, la de hacia arriba, hojitas decoradas sueltas para que podamos documentar nuestros viajes. Entonces es un proyecto muy sencillo que viene a complementar, como les decía, el proyecto anterior, que era el de la casita del árbol y que espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es nuestro proyecto final y súper agradecida. Que tengan un feliz día.